Sos una mujer con un don profundo, una voz que eleva y un corazón que transforma. Viniste a esta tierra con un talento que no es casualidad y tampoco es pequeño. Y está pidiendo salir del escondite para impactar vidas. En este espacio vas a recordar quién sos, por qué estás acá y cómo transformar tu talento en un puente real hacia los sueños de otros y también los tuyos. Bienvenidas a Talentísimas, el podcast donde tu historia se vuelve inspiración, tu voz se vuelve medicina y tu talento expansión. Soy Karen Martínez y si sentís que es tiempo de dejar de postergarte y empezar a brillar con propósito, claridad y autenticidad, este es tu lugar y este es tu momento. Hola mi querida talentísima, qué alegría tenerte acá compartiendo un nuevo episodio. Hoy quiero hablarte de algo que sinceramente puede marcar un antes y un después en tu emprendimiento. ¿Estás lista? Y no tiene que ver con tener una super web super linda, ni con la estrategia de marketing más complicada o nada por el estilo. Tiene que ver con algo que todos amamos, las historias. Hoy quiero hablarte de tu historia, sí, tu historia. La que a veces crees que nadie puede o quiere escuchar, o esa que quizás sentís que no es lo suficientemente grandiosa para inspirar. Pero hoy quiero mostrarte que tu historia es tu mejor estrategia de ventas. Porque vos sabés que las personas no compran productos y no compran servicios. Lo que compran son experiencia, confianza, compran a la persona que está detrás de ese producto. Sí, a la persona que ofreces cuando contás tu historia. Sí, suena medio raro. No es que vos vas a estar ofreciéndote, pero al contar tu historia, más allá de que hables de tu producto o que hables de tu servicio, lo que queda realmente atrapando esa atención de las personas o esa empatía de la gente es saberte a vos como parte de ese producto o de ese servicio. Y en este episodio te voy a enseñar cómo vos podés hacer para transformar esa historia, tu historia, en un puente que vaya directo hacia tus clientes. Y quiero empezar preguntándote algo. ¿Cuántas veces escuchaste a alguien contar algo de su vida y te sentiste identificada y emocionada y tocada en lo profundo? Cuando pensaba en qué decirte hoy, me acordaba de algo que sucedió el viernes pasado. También una reunión de amigos, estábamos hablando, compartiendo ideas, compartiendo algo de las experiencias y alguien contó un fragmento de esa historia que fue directo a mi corazón y estábamos en una reunión y yo tenía ganas de llorar. Digo, no puedo llorar, la gente no va a entender nada porque no tenía que ver con un momento emotivo. Pero esa historia atravesó mi corazón. Entonces, eso pasa porque las historias lo que hacen es activar nuestra empatía, nos conectan con las emociones. Y lo que emociona se va a recordar. Acordate, cuando vos querés que algo sea recordado de lo que vas a contar, incorpora una historia, porque la gente va a recordar lo que le hizo sentir esa historia. Quizás no recuerda detalles de la historia, pero sí va a recordar perfectamente lo que le hizo sentir esa historia. Es lo que nos pasa muchas veces con las películas, chicos. De pronto estamos escuchando, estamos viendo una película y sabemos que son actores, sabemos que es una película, pero de pronto nos encontramos o riendo o llorando al ver esa serie o esa película. Vos sabés que hay una estadística muy interesante que dice que recordamos el 5% de los datos, pero vamos a recordar el 65% de las historias que nos cuentan. No es un dato menor. Es decir, vos podés contar una cosa como hechos. Solamente van a recordar el 5%. Pero si eso que vas a contar lo contás en forma de historia, se va a recordar en un 65%.
es muchísimo. Entonces, la pregunta del millón es ¿por qué seguir intentando vender solo con características y beneficios del producto o del servicio que tenés para ofrecer? Cuando en realidad, si te pones a pensar por lo que yo te estoy diciendo, lo que realmente hace que un cliente se conecte con un vendedor es la historia que éste pueda contar. Y ¿sabes qué pasó? Que cada vez que, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Que cuento una historia, las personas no solo entienden lo que hago, sino de pronto sienten mi compromiso o sienten mi verdad. Y yo te quiero realmente abrir mi corazón en este momento y contarte algo personal. Y esto yo lo recuerdo como si fuera ayer. Y fue el día en que mi papá me pidió un favor, te lo voy a contar. Y para ponerte un poquitito en contexto, yo era jovencita, estaba todavía viviendo en casa de mis padres, no me había casado, así que estaba en la casa de mis papás, yo supongo que más o menos tendría unos 24 años. Y un día cualquiera observé que justo mi mamá y mi papá estaban sacando un reloj bastante antiguo que era de mi abuelo. Bueno, yo pensé, lo están sacando para limpiar y de pronto mi papá me dice algo. Me dice, hija, yo sé que vos siempre estás colaborando con algo en la casa, pero vos sabés que estábamos en una situación un poco difícil y quería preguntarte si habría forma de que vos pudieses ayudar un poquito más. Y esa historia a mí me grabó a fuego porque yo recuerdo en ese momento yo estaba trabajando en una secretaría, ganaba poquito y cuando uno gana poquito lo que puede ayudar es poquito, esa es la realidad. Y esa situación a mí en particular, nunca antes y nunca después mi papá me dijo algo así. Ese momento, chicas, a mí me atravesó. Fue como una mezcla de dolor profundo, pero al mismo tiempo fue como una sacudida del cielo, digo yo. Porque yo entendí en ese momento que no podía seguir jugando chiquitito, que si Dios me ponía esa situación al frente, evidentemente ya me había entregado un talento y ese talento no lo podía dejar durmiendo. Yo lo tenía que sacar de la oscuridad y lo tenía que poner a trabajar. ¿Y sabés qué pasó? Que cada vez que yo cuento esta historia, las personas no solo entienden lo que yo hago, es lo que yo te decía antes, sino que entienden la razón por la cual hago lo que hago. Porque esa historia o esa anécdota que te estoy contando fue el comienzo, por ejemplo, en mi caso de atravesar un miedo enorme. Yo me había recibido de locutora, había sido casi una causalidad que yo había empezado a estudiar, no porque quería ser locutora, para nada, sino porque alguien me había propuesto, porque en la iglesia iban a empezar un programa de radio, me dijeron, me parece que tenés buena voz, que no lo vas a hacer tan mal, vamos a aprender para hacerlo bien, y yo me fui a estudiar por eso, no por otra cosa. Así que cuando terminé la carrera, nunca había pensado ir a trabajar en una radio. Yo me consideraba una persona hiper tímida, de ninguna manera iba a ir a trabajar en una radio, no escuchaba radio, o sea, no. Entonces cuando me recibí, que de hecho fue una alegría grande para mis papás el hecho que yo me había recibido, porque años antes había estudiado abogacía y había abandonado, mi mamá estaba, sobre todo mi mamá estaba muy, pero muy contenta. Pero así como agarré el carnet, lo guardé en un cajón. Pero esa anécdota que te cuento de mi papá en esa situación hizo que yo atraviese o decida atravesar uno de mis miedos más profundos, porque ahí fue la pregunta, ¿qué talento tengo? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mis papás? Y ahí me acordé de que me había recibido de locutora, fui y bueno, en otro episodio te voy a contar bien cómo fue, pero me animé a pedir trabajo en una radio y empecé a trabajar. Y ese fue uno de los grandes comienzos, que fue como la antesala al emprendimiento y el animarme a emprender. Entonces, cuando yo de pronto, yo puedo contar eh, con detalle y con estrategia en un ámbito correcto toda la historia, de verdad que la gente al entender la historia entiende
te decía no solamente lo que hago, sino lo que hay detrás de ese emprendimiento, de ese proyecto, de esa facturación, de esa habilidad. Se entiende el por qué Karen hizo lo que hizo, ¿no? A ella nos meteríamos en propósito, pero ese día, sin saberlo, nació mi primer gran misión, que fue honrar la vida de mis papás, usar mi talento para crear algo grande, que era honrar. Yo en ese momento quería ser un poco la heroína de mis papás. Entonces, chicos, chicas, nunca olviden, las historias venden y venden quieras o no quieras. Si la contás bien, quieras o no quieras, van a vender. ¿Por qué? Porque generan confianza. Cuando compartís tu proceso, tus luchas, tu aprendizaje, el otro ve a un ser humano, no a una marca fría. Empieza a ver a un ser humano con una experiencia atravesada, con un logro obtenido, con un propósito logrado, y deja de ver a un vendedor. Las historias rompen objeciones, y si yo pude de verdad salir de una situación que yo objetivamente la recuerdo y digo, sí, era muy difícil, y yo lo puedo contar en forma de una historia, el cliente piensa, yo también puedo. Y eso es la verdadera empatía. ¿Me explico? Las historias te van a hacer diferenciar de tu competencia, sin lugar a dudas. Porque tu historia es única. Tu competencia, mira, puede vender un producto similar, puede vender un servicio similar, pero nunca va a tener tu historia, porque tu historia tiene tu sello particular, único, intransferible. Es tuyo, como las huellas dactilares. Nadie puede copiar tu historia. Mira, podrán copiar tus precios, podrán, no sé, copiar, como te decía, tu producto, hasta tu logo, pero tu historia es única, nunca lo olvides. Las historias inspiran acción. Una historia bien contada no solamente motiva, sino que impulsa a otro a tomar una decisión. Eso es grandioso, porque la historia no solamente te va a ayudar a llegar a tu objetivo. Yo tengo una formación que se llama Transforma tu historia en oro digital. Eso significa que tu historia te puede hacer crear un negocio altamente rentable. Pero no solamente te puede ayudar a vos, sino que tu historia puede hacer que otro se sacuda, se pare y empiece a avanzar para lograr su propio sueño, su propio logro objetivo, construyendo su propia historia. Quiero darte ahora una guía práctica. Te propongo 4 pasos, solo 4 pasos para construir tu historia como una estrategia de ventas. Así que te pido que te sacudas, si tenés un vasito con un té detox o con agua, tómalo. Acordate de la importancia de hidratarse mientras uno está aprendiendo. Vamos, paso 1. El momento bisagra lo tenés que tener claro. Es ese instante de tu vida donde algo cambió. Puede ser un dolor, puede ser un desafío, puede ser una oportunidad. Ese antes y después. Ese momento clímax que te trajo hasta acá. ¿Ok? Si tomamos como ejemplo mi historia, es ese momento que yo te conté, que mis papás estaban sacando el reloj, que yo pensé que era para limpiarlo, y mi papá me dijo, hija, puntos suspensivos. Ese es el momento, el paso número 1. Vamos con el paso número 2. Le llamo el valle. Y acá esto tiene que ver con contar qué dificultades enfrentaste. La clave acá es que no maquilles la historia. Las personas conectan más con tu vulnerabilidad que con tu perfección. Muchas veces las personas cuando obtienen logros lo que hacen es quieren evitar de contar lo que no les gustaba de su historia, ¿no? El barrio en que vivían, la situación en la que estaban, lo que fuese. Y es un error
garrafal. ¿Por qué? Porque este es el segundo paso, es cuando después del momento clave, el momento bisagra, vos le estás contando este segundo paso. Y en mi historia, si yo te la contara completa, es cuando yo te digo qué pasa después de tomar esa decisión cuando escucho a mis papás. Algo tengo que hacer. Tuve que empezar a pensar seriamente, como decía cuando yo era chica, rompiendo la cabeza pensando qué puedo hacer, descubriendo mi talento. ¿No? Y es mucho más fácil, sobre todo cuando tenés un mentor, es mucho más fácil, más rápido lograrlo. Pero en ese momento tuve que pensar y pensar qué podía hacer y después tuve que, estando en la oficina, me animé a llamar a una radio y pedir trabajo y después yo fui a esa entrevista cuando nunca había ido a una entrevista y estaba muerta de miedo. Todo eso que me pasó en el mientras tanto es el segundo punto. ¿Ok? No lo maquilles, lo tenés que tener claro. El paso número 3 se le llama descubrimiento y este momento es muy importante. Es el paso número 3. Ese momento en el que encontraste, el momento eureka fue, donde encontraste la solución, un recurso, una clave que te permitió salir adelante. ¿Ok? Entonces, en mi historia, bueno, no te quiero scrollear mucho, pero en mi historia tengo un momento súper clave, que dije, esta es la solución, vi la luz, es el tercer paso. Que esto, te explico un poquitito, tiene que ser justamente el servicio, ¿no? El producto, lo que terminó siendo la elección del producto, lo que terminó siendo el servicio que ofreces. ¿Ok? Y el último, que es el paso número 4, es el propósito. Mostrá cómo hoy, gracias a esa experiencia, tenés una misión clara, un talento en acción, un deseo genuino de ayudar a otros. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, estoy en el cuarto paso, te voy a decir que, por ejemplo, la posibilidad de que compartamos una formación. Voy a darte un ejemplo muy claro que tiene que ver justamente con este episodio. Si vos me decís, Karen, entiendo los 4 puntos, pero se me confunden porque no sé cuál sería mi momento bisagra o tengo muchos momentos wow y lo que pasa es que yo te podría decir, sumate a mi formación y yo te podría decir, este es el paso número 4, va a ser mucho más fácil que trabajemos juntos. ¿Por qué? Porque te cuento, porque gracias a que yo hice este proceso, que fueron 22 años, fue mucho dinero invertido en mentores, algunos no funcionaron las formaciones, otras formaciones fueron como que fui sacando de miguitas, otras fueron buenísimas, fui aprendiendo en el momento, fui aprendiendo de los tropiezos, fui aprendiendo de mi experiencia, pero hoy, si trabajamos juntos, yo te puedo ayudar a resumir porque lo que sé y lo que te puedo enseñar y por lo cual te puedo acompañar, literalmente viene de todo lo aprendido, de los 22 años de experiencia y de aprendizaje. ¿Ves? Yo ahí te estoy diciendo, en el cuarto punto, te estoy diciendo que gracias a todo eso, a los pasos anteriores, al haber transpirado la camiseta y haber encontrado cuáles son los puntos claves como para poder hacerlo, yo te lo puedo ayudar para que vos en 20, 25 días tengas una historia que le venda al más duro. ¿Me explico? De la misma forma vos tenés que tener este cuarto paso con respecto a lo que ofreces y o vendés. Esa cuarta solución tiene que ser tu producto, sea un producto físico o un producto digital, o tiene que ser tu servicio. ¿Sí? Si vos aplicás estos 4 pasos, la realidad es que tu historia se va a convertir en un imán. La gente no va a poder dejar de escucharse, pues va a estar como íntimamente conectada emocionalmente con lo que vos estás diciendo. ¿Sí? Es esa película que no podemos apagar, esa serie que no podemos dejar de ver. Entonces, no tenés que forzar la venta. Yo siempre lo digo, cuando estás forzando la venta hay algo para hacer ajuste.
No lo tenés que forzar, porque la historia ya hace el trabajo por vos. La historia lo que hace es bajar literalmente todos los muros que las personas puedan haber levantado para tratar de alejarte o alejar la venta, ¿no? No me va a vender. Y vos empezaste a contar y lo hiciste magistralmente bien, estratégicamente bien. Y la realidad es que, como nos pasa con las películas, en un momento determinado las personas ya tienen las defensas bajas, están a corazón. Vos estás a corazón abierto y la persona está a corazón abierto. Y entonces, si el producto es para ella, la venta se va a hacer. Así que quiero que practiquemos juntas, ¿te parece? Imagínate que sos una emprendedora que vende productos de belleza natural. Vamos a suponer, ¿no? Son productos naturales de belleza. Entonces, no es lo mismo decir, ay, mis cremas están hechas con ingredientes orgánicos certificados. Sí, bueno, ahí estás hablando del producto. Es totalmente diferente a decir, yo tenía problemas de piel desde la adolescencia. Realmente eso trajo mucha inseguridad en mi vida. Durante muchos años sufrí bullying. Nada me funcionaba, yo me sentía insegura, hasta realmente que, gracias a Dios, descubrí que lo natural era el camino y podés contar la anécdota de cómo fue. Y hoy mis cremas son el resultado de años de investigación y quiero que otras mujeres también puedan sentirse seguras y radiantes sin tener que dañar su piel o sin sentir bullying o sentirse inseguras escondiéndose. ¿Me explico? ¡Guau! ¿Por qué? Porque en el primer ejemplo vos vendés el producto y en el segundo ejemplo vos estás vendiendo ¿qué? Plenitud, seguridad. ¿Ves? Cambia totalmente. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Quiero que tomes un papel y quiero que escribas tu propio antes y después. ¿Sí? Ese momento bisagra que te trajo hasta tu negocio. Siempre digo, detrás de un negocio hay un sueño, hay un problema solucionado. Entonces quiero que escribas tu antes y después. Y hoy quiero que te quedes con esto, que quede, lo deseo, ¿no? Que quede grabado en tu corazón. Tu historia, ¿sabes qué es? Es un tesoro. Tu historia es tu estrategia de ventas más poderosa. No la escondas, no la minimices, no la maquilles, compartila con autenticidad, con propósito, con mucho amor. No hay cosas que me emocionen más que contar mi historia. Hacelo, porque cuando vos abrís tu corazón, abrís también el corazón de tus clientes. Nunca te olvides. Gracias por estar acá en este episodio de Talentísimas. Las quiero muchísimo. Y si sentís que este mensaje habló a tu vida, compartilo con otra mujer que vos sepas que realmente necesita escucharlo. Y recordá, tu talento es un regalo y tu historia es el puente que lo lleva al mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un besito, hermosas.